Buenos días de nuevo, niños y niñas de grado sexto. En la clase del día de hoy vamos a ver ejercicios aplicados a distancia y desplazamiento. Como siempre les recuerdo en los videos de mis clases, todo lo que veamos en el siguiente video debe estar consignado en nuestro cuaderno iniciando con la fecha. Hoy es 20 de mayo del 2020 y el propósito para la clase del día de hoy es realizar ejercicios donde se identifique a nivel gráfico la diferencia entre distancia y desplazamiento dentro de la física. Ya dando claridad a esto, vamos a tener en cuenta antes de iniciar con nuestros ejercicios todas las variables que vamos a usar a nivel de la física para representar la distancia y el desplazamiento. ¿Listos? Entonces, de ahora en adelante, el desplazamiento lo vamos a representar con la letra X. ¿Listos? Y cada X va a ir acompañada de un subíndice. En este caso, el subíndice 0 o el subíndice Y nos van a representar el desplazamiento inicial. ¿Listos? Entonces, cuando encontremos X sub 0 o X sub Y, va a ser el desplazamiento inicial o el punto inicial en donde el móvil está. ¿Listos? X sub F, muy por el contrario, nos va a indicar el desplazamiento final o el punto final del móvil. ¿Listos? La letra griega delta nos va a indicar una variación o una diferencia entre, en este caso, el desplazamiento inicial y el desplazamiento final. ¿Listos? Vamos a usar la letra griega delta para identificar una variación o una diferencia. Y por último, la distancia la vamos a representar con la letra D. Entonces, básicamente, la diferencia principal entre distancia y desplazamiento es que la distancia es una medida de longitud total recorrida a lo largo del camino. ¿Qué quiere decir esto? La distancia es el total de metros, ¿listos?, recorridos a lo largo del camino por el móvil, ¿listos? La distancia tiene en cuenta el total de movimientos que realiza el móvil y se representa con unidades de medida de longitud, pueden ser metros, milímetros, centímetros, kilómetros, etc. ¿Vale? Y el desplazamiento solamente tiene en cuenta la longitud entre la posición inicial o la posición de partida y la posición de llegada. ¿Listos? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver tres ejemplos, iniciando con el que tengo a continuación. En este ejemplo, un auto realiza un movimiento rectilíneo. Recordemos que ya conocemos los tipos de movimientos, ¿cierto? En este caso, el auto realiza un movimiento rectilíneo hacia la derecha sobre un eje de coordenadas que indica su posición. ¿Cuál es el eje de coordenadas? Este. De ahora en adelante vamos a representar el movimiento de todo cuerpo o de todo móvil a través de un eje de coordenadas. ¿Listos? Que es el que estoy señalando a continuación. El auto parte de una posición inicial, recordemos X sub Y igual a 0, como podemos ver acá. Recorre 100 metros, ¿listos? El auto en este punto gira o da la vuelta y regresa hacia la izquierda hasta llegar a una posición final o X sub F de 50. ¿Listos? Entonces vamos a ver, el auto inicia en una posición X sub Y y vuelve a una posición final X sub F, ¿cierto? Esta distancia, ¿listos? Vamos a conocerla de ahora en adelante como delta de X o la variación del desplazamiento, ¿listos? Esta distancia que acabamos de ver ahí la vamos a nombrar ahora delta de X y es la diferencia entre el desplazamiento final o X sub F y el desplazamiento inicial o X sub Y. Como podemos ver, la distancia fue el total del recorrido del móvil, en este caso el auto, ¿cierto? Y el móvil, como pudimos ver, recorrió 100 metros, dio un giro y se movió otros 50 metros hasta su posición final. Por lo tanto, la distancia es 150 metros. Y el desplazamiento es únicamente la diferencia que hay entre el punto final y el punto inicial del móvil, ¿cierto? Que en este caso, como podemos ver en la recta numérica, es 50.
Entonces, haciéndolo el cálculo matemático, tenemos que la distancia es la suma total de los recorridos del móvil. En este caso, como vimos en el video, el móvil recorrió 100 metros, dio un giro y por último recorrió 50 metros. Si hacemos esa suma nos da en total 150 metros. Quiere decir que la distancia total recorrida del auto fue de 150 metros. Muy por el contrario, tenemos que x sub i, o el desplazamiento inicial, o el punto inicial de nuestro móvil fue en 0 metros, ¿cierto? Y x sub f, o el desplazamiento final, o el punto final de nuestro objeto o móvil fue a los 50 metros, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la variación de x, o la variación del desplazamiento, ojo con esta fórmula, quiero que tengan muy especial cuidado con esta fórmula, la variación de x, o delta de x, es igual a x sub f menos x sub i, ¿listos? Teniendo en cuenta eso, la variación del desplazamiento del auto fue x sub f, que fue el punto final, que se detuvo a los 50 metros, ¿cierto? Menos el punto inicial, que fue 0 metros, que es el mismo punto donde arrancó el móvil, ¿cierto? Por lo tanto, al restar 50 menos 0 nos da 50 metros. Entonces, teniendo en cuenta esto, la distancia recorrida fue 150 metros, ¿cierto? Y el desplazamiento fueron 50 metros. Teniendo en cuenta esto, se muestra que una vez finaliza su recorrido el auto, como les dije en el ejercicio, la distancia total recorrida por el auto es de 150 metros y el desplazamiento, o el delta de x, que realizó el auto fue de 50 metros. Vamos ahora a ver un segundo ejemplo. Para nuestro segundo ejemplo, nos hacen esta siguiente pregunta. Vas de tu casa a la escuela, que se encuentra a 500 metros. Pasas un tiempo ahí, en la escuela, y regresas a tu casa. Y nos hacen dos preguntas. ¿Qué distancia recorriste? Y por último, ¿qué desplazamiento realizaste? Entonces vamos a ver. Primero tenemos que graficar. Recordemos que de ahora en adelante hay que graficar el ejercicio. Bueno, entonces graficamos el punto inicial, que fue la casa, ¿cierto? Y también nos dice que el móvil, o en este caso el niño, va hasta el colegio y vuelve, ¿cierto? Y a través de la recta numérica representamos la distancia que hay dentro de la casa y el colegio, que fueron 500 metros, ¿cierto? Y el punto inicial, ¿cuál es? Como nos decía el ejercicio, el punto inicial pues es la casa, ¿cierto? O x sub i, o desplazamiento inicial. Como vimos en el ejercicio, el niño o el móvil se desplazó 500 metros hasta su colegio y allí estuvo un tiempo, como nos lo dice el enunciado, ¿cierto? Pero él no se detuvo ahí, él estuvo un tiempo en el colegio y volvió a su casa, ¿cierto? Y ahí finalizó el recorrido, o sea que finalizó en este punto, por lo tanto x sub f está en 0. ¿Listos? Entonces, teniendo en cuenta eso, recordemos que la distancia mide todo el camino recorrido. Entonces, todo el camino recorrido del niño, ¿cuál fue? Los 500 metros que caminó de la casa al colegio, y luego los 500 metros que caminó del colegio a la casa, ¿cierto? Y el desplazamiento, recordemos que solo mide tu cambio de posición. Y como saliste de casa, en este caso posición inicial o x sub i, y regresaste a tu casa, en este caso x sub f o posición final, entonces tenemos que x sub i es igual a 0 y x sub f es igual a 0. Haciendo los cálculos matemáticos tenemos que la distancia es igual al desplazamiento, perdón, la distancia es igual al recorrido que hiciste de la casa al colegio, que fueron 500 metros, más el desplazamiento que hiciste del colegio a la casa, que fueron 500 metros. Eso nos da un resultado de 1000 metros, ¿cierto? Y el desplazamiento, recordemos que el niño fue de la casa al colegio y volvió del colegio a la casa, por lo tanto x sub i es 0 metros y x sub f es 0 metros. Y el delta de x, o la variación en el desplazamiento, es igual a x sub f menos x sub i. Y como nos dimos cuenta,
no hubo una variación en el desplazamiento porque el niño de la casa fue al colegio y del colegio llegó a la casa, ¿cierto? Por lo tanto, punto inicial y punto final se encuentran en la misma posición. Entonces, el desplazamiento fue de 0 metros. Y la distancia fue de 1000 metros. En resumen, la distancia recorrida fue de 1000 metros, como les dije, y el desplazamiento total fue de 0 metros. Por último, vamos a ver un tercer ejemplo. Para nuestro tercer ejemplo nos dice que calculemos el desplazamiento y la distancia recorrida desde el punto A hasta el punto B. Tenemos el ejemplo de un balón, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esto, recordemos que la distancia es el total recorrido por el objeto o el móvil. Como nos podemos dar cuenta en esta parte del gráfico, tenemos que el móvil o el balón, como primera medida, recorrió 3 metros hasta este punto, luego recorrió 10 metros hasta este punto y por último recorrió 3 metros hasta este punto, ¿cierto? Entonces, como es la suma total de los recorridos, tenemos que 3 más 10, ¿cierto? Más 3 es igual a 16 metros. O sea que la distancia total recorrida por el balón fue de 16 metros. Ahora determinemos el desplazamiento. En nuestro ejercicio el desplazamiento es la diferencia entre el punto final y el punto inicial. Entonces vamos a ver el punto inicial cuánto vale. El punto inicial vale 0 metros porque fue en el momento en donde el objeto iba a iniciar su recorrido, ¿cierto? Y la distancia final, perdón, el desplazamiento final o x sub f es igual a 10 metros. Ustedes dirán, ¿por qué? Recordemos que el desplazamiento es la diferencia de la longitud entre el punto inicial, que es A, y el punto final, que es B. Pero acá no tenemos ninguna medida, ¿cierto? Pero como es un rectángulo, sabemos que esta medida de A a B es la misma que tienen estos dos puntos, ¿cierto? Por lo tanto, x sub i es igual a 0 y x sub f, que en este caso es el punto B, es igual a 10. Por lo tanto, el delta de x o la variación en el desplazamiento es igual a 10 metros menos 0 metros. Y eso quiere decir que el desplazamiento final del objeto fue de 10 metros, que es este, ¿cierto? Y la distancia total recorrida fue de 16 metros, que es esta. En resumen, la distancia recorrida por el balón fue de 16 metros y el desplazamiento total fue de 10 metros. No siendo más, voy a dejar una serie de ejercicios en donde ustedes tienen que realizar los cálculos para hallar la distancia y el desplazamiento de un objeto. Muchas gracias, que tengan un muy buen día.